Hola, esta es la segunda auxiliar del curso L7039, Seminario de Sistemas Digitales, la cual les va a servir para hacer la tarea número 2, donde tienen que diseñar un controlador en base a flip-flopping con puerta. Eh, bueno, entonces aquí yo inventé un diagrama de flujo que en base a una lavadora muy simple, en que se puede lavar o secar lo que se introduzca en esta. Entonces, en el estado inicial, nosotros vamos a estar esperando las señales lavar o secar. Ya ahí nos vamos a mantener este loop hasta que alguna de las dos llegue. Luego, por ejemplo, si llega a lavar, se manda una señal de lav a, la lavadora, a lo que sea, que lave la ropa. Y luego vamos a estar esperando hasta que llegue una señal de un dispositivo endlab. Y vamos a estar esperando hasta que llegue la señal y se va a encender un LED. Y luego vamos a volver al estado inicial, en donde vamos a estar esperando una señal de lavar o secar. Entonces, en caso de si es que llega ahora a secar, se manda la señal sec y luego se espera una señal llamada ensec, y se espera hasta que se termine el secado básicamente, y luego se prende el mismo LED y se vuelve al estado inicial. Entonces este es el diagrama de flujo especificado y luego este es su diagrama MDS. Bueno, tanto para hacer este diagrama MDS yo subí un programa, y para el diagrama de flujo yo subí un link al foro, por si alguien no lo ha visto. Entonces, bueno, es lo mismo que de antes, en que en el estado 0 básicamente esperábamos a que lleguen las variables. Entonces nos vamos a quedar en el estado 0 si es que la variable lavar o secar están negadas, ninguna se ha cumplido. Y en caso de que alguna llegue, se va a ir al estado 1 en caso de lavar, donde nos vamos a mantener si el lab no ha llegado, y vamos a mandar la señal lab si es que estamos en este estado. Luego si llega la señal en lab, pasamos al estado 3 de prender un LED, y luego se pasa siempre se va a pasar al estado 0 en el siguiente ciclo de reloj, y luego empieza todo de nuevo. Entonces en el caso de secar lo mismo, en sec, si no nos mantenemos en el estado 2, mandamos la señal sec dependiendo si estamos en el estado 2, y luego en sec, si es que llega, pasamos al estado 3, y después el siguiente ciclo de reloj pasamos al estado 0. Bueno, entonces el diagrama anterior era el diagrama MDS, ahora está el diagrama MDS pero con asignación de estados, que seguramente el profe le ha hablado un poco de cómo asignar los estados, que básicamente ojalá estados contiguos difieran en no más de un bit. Aquí como hizo una asignación de estados con 2 bits para cada uno, claro, se cumple para el estado 1 en que difiere de un bit con el estado 0, para el estado 2 también difiere un bit. También aquí el estado 3 difiere un bit de ambos dos, pero al final hay una diferencia más de un bit. Esto es porque por la cantidad de bits que estoy usando para los estados. Si yo quisiera, yo podría aumentar a 3 bits y hacer hacer una asignación con solamente una diferencia de un bit en cada estado. Pero no lo quise hacer porque ahí se aumentan más, hay que agregar más flip-flop, porque como vamos a ver después, cada uno de estos bits va a ser una variable, va a asignar, que va a determinar el estado. Entonces en este caso tenemos dos variables que determinarán cada estado. Bueno, y estas dos variables van a ser A y B, en que donde A va a ser el primer bit y B el segundo. Y bueno, ahora explicaré cómo hacer las tablas de los flip-flop JK para cada una de las variables. Entonces lo que tenemos que ir viendo son las transiciones del tipo 0,1 y de 1,1 en cada una de las tablas. Entonces, por ejemplo, esta es la tabla para J, para la entrada J del flip-flop JK de A, y esta la entrada K para el flip-flop JK de A. Entonces, ¿cómo es que vamos llenando esta tabla? Se usa básicamente esta tabla, que básicamente nos indica cómo tienen que ser las entradas para hacer los distintos cambios de estado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el estado 0, 0, ¿ya? Como nosotros estamos buscando los cambios de 0 a 1 o de 1 a 1, en este caso tenemos que buscar los cambios en que A va a cambiar a 1,
que sería en este caso solamente si es que llega la variable secar, ¿sí? Ahí yo voy a cambiar a 1, pero eso es porque yo paso de 0 a 1, entonces estoy en 0, mi siguiente estado es 1, entonces mi JK, o sea, mi entrada J tiene que estar en 1, y X puede ser, y K puede ser cualquier valor, entonces de partida K se establece como X, y para que J esté en 1, la variable tiene que estar la variable secar, entonces se establece la variable secar aquí, luego en el estado 0, 1, para que A cambia 1, es lo mismo que antes, ya que es un traspaso 0, 1, entonces X para acá y la variable, que es la que depende de que J sea 1, se establece. Entonces en lab se pone y luego ahora estamos en el estado 1, 0, que sería este. Entonces aquí un cambio se pueden ver, si yo me mantengo en este estado voy a pasar la variable A va a pasar de 1 a 1, y luego si cambio de estado voy a pasar también de 1 a 1. Entonces importan ambos cambios. ¿Y qué cambio sería esto, que es básicamente de 1 a 1, entonces J puede ser cualquier valor, entonces establecemos cualquier valor, y K tiene que ser 0. Eso de que tiene que ser 0 depende de las variables en sec, negado y en sec. Entonces, para hacerlo, lo que uno hace es poner la variable en sec, negado en este caso, más la otra variable que era dependiente, en este caso es la misma variable pero no negada, y todo eso lo tiene que negar, de que lo queremos, se necesita que el K esté en 0. Y bueno, en este aquí se dio porque son la misma variable una a la otra negada, que aquí lo da dentro de 1 y por eso da igual a 0. Pero no necesariamente es así. Y finalmente el último estado, el paso del tercer estado al inicial. Este cambio, como ven, no importa las variables, entonces básicamente se establece lo mismo que de la tabla de excitación, que es el cambio de 1 a 0. Entonces se pone un X en J y en K se pone un 1. Ahora para ver las ecuaciones de las tablas es lo mismo que en Carnot. Entonces, por ejemplo aquí en secar, o sea, aquí juntamos esto y básicamente sería, la entrada sería secar, como ven no está la dependencia de A, entonces sería B negado por secar, que acá, más en lab por B. ¿Sí? Y luego en el caso de la tabla para acá aquí se hace el círculo y sería, como ven hay dependencia de A y sería solamente B, el valor de la entrada de K. Bueno, ahora para el caso de la variable B hay que ir viendo lo mismo, entonces nada más que ahora fijándonos en el segundo bit. Entonces, por ejemplo, en estado de 0 a 0 para pasar a un valor para pasar de 0 a 1, solamente se ocurre en el traspaso de este estado, que depende de la variable lavar, y como un paso de 0 a 1, entonces J tiene que tener la variable lavar y KX. Luego después en 0 1 también el cambio es, en este caso el cambio es de 1 a 1, entonces como aquí se traspasa de 1 a 1 y de aquí de 1 a 1, J se establece como X y bueno, K aquí lo establecemos como 0, por lo mismo que habíamos visto antes en que uno era la variable negada y el otro es más su misma variable, entonces eso da 1 y como esto tiene que ser negado, se da 0. Luego está el estado 1 0, en donde solamente si llega la variable en sec se pasa de 0 a 1. Entonces ponemos en sec X y luego el último traspaso de estado que es de 1 a 0, donde ponemos, ya le había contado X y 1. Bueno, viendo las mismas fórmulas obtenemos básicamente algo similar a lo anterior, en que las funciones son lavar más a negado, ¿verdad? Por esto, más en sec por A. ¿Sí?
Y bueno, aquí después finalmente, aquí también se tiene que la entrada de K es A. De que como ven no hay dependencia en B. Bueno, en base a lo anterior, como ven tenemos toda una lógica para las entradas. Entonces esta lógica se va a va a ir conectada a cada una de las entradas del flip-flop. Y de de cada uno de los flip-flops va a salir el estado A. Por ejemplo, del flip-flop A va a salir el estado A y del flip-flop B el estado B, los cuales tienen que ir a un decodificador. Y este decodificador va a la salida. Entonces el decodificador en este caso lo que debe tener es que para el estado 0,1 la salida LAV tiene que estar en 1. Y para ningún otro estado LAV tiene que ser 1. Luego para el estado 1,1 la salida LED va a pasar a 1 y en cualquier otro estado va a ser 0. Al igual que para el estado de 1,0 la salida SEC va a estar va a ser 1. Y bueno, eso es. Básicamente eso es lo que tienen que hacer ustedes para su tarea. Y eso, si tienen dudas me escriben en el foro o me mandan un mail.